Ha pasado más de un año de la noticia que paralizó al mundo sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Luego de una lucha titánica en los sistemas de salud del planeta, medidas de confinamiento y miles de noticias a diario por todos los medios, la noticia sobre la vacuna que pueda brindar una esperanza para la humanidad nos llevó a otra etapa, la etapa de conocer cada uno de estos recursos y su porcentaje de efecto para protegernos del SARS-CoV-2 y sus repercusiones en niveles graves. Por eso hablamos hoy en el Informe Entrevista con Tania Balbuena, colombiana, epidemióloga y máster en salud pública, redactora y conferencista de temas científicos y actualmente la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico. Abordamos el tema de la eficacia de las vacunas contra la COVID-19. Comenzamos. El informe Periodismo Científico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de El Informe Periodismo Científico. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador, y como les mencioné en la previa, me acompaña Tania Balbuena, con quien vamos a hablar del tema muy importante y muy relevante sobre la efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Tania, bienvenida. Wilber, muchísimas gracias por tu invitación, qué bueno estar con tu público y bueno, esperemos tener una buena conversación aquí de colegas y poder pues informar a todo el público qué está pasando con este importante tema. Muchísimas gracias por tu preciado tiempo y gracias por también ofrecer tu experticia y tu conocimiento para nosotros. Sobre este tema de las vacunas, como sabes, en toda Latinoamérica, pues ya empezó el proceso, en algunos más lento, en otros un poquito más rápido. Sin embargo, la duda está siempre flotando en aquella población que tiene pues esta resistencia a vacunarse por temores, por desinformación, por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esas son las dudas que queremos aclarar y queremos abordar contigo. Y queremos hablar acerca de de la efectividad que tienen las distintas vacunas. En países como El Salvador, la que mayormente se está aplicando es la Sinovac, la procedente de China. En otros será la Sputnik V, en otros la de AstraZeneca, etcétera. Entonces, queremos hablar acerca de el perfil de cada una y de su efectividad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, antes de iniciar a explicarles como este tema científico, sí quiero aterrizarlos a nuestro contexto latinoamericano. Independientemente de la complejidad científica de estas vacunas, y ya lo vamos a ver, hay una complejidad grande en temas de determinantes sociales de la salud, que hace que digamos, la implementación de estos procesos de vacunación en nuestros países tenga ese punto de complejidad. Tú lo acabas de decir muy bien. Hay población que no tiene estos conocimientos o que de pronto en estos últimos años no ha tenido la educación en temas de ciencia, de salud, lastimosamente, y hoy en día que nos enfrentamos en esta pandemia nos ha tocado vivir la ciencia en vivo prácticamente, ¿no? Pero además de vivir la ciencia en vivo, vuelvo y digo, el tema de los determinantes sociales dentro de todos nuestros países de Latinoamérica es, así como hay una parte biológica individual, que es donde vienen a actuar las vacunas, nuestra parte biológica individual, ahí también influyen factores sociales, que tú vienes a decir, bueno, o factores familiares de convivencia, donde hay, digamos, resistencia a vacunarse, ¿no? O tener un tema de desinformación, pero también hay unos factores sociales, económicos, de oportunidades laborales, de buena alimentación, etcétera, un complejo de determinantes que hace que estos procesos sean más complejos en unos países y de pronto más fáciles en otros. Entonces, tengamos en cuenta que Latinoamérica tiene esa complejidad y que de pronto no nos podemos dar el lujo que algunos que son resistentes a la vacunación, pero que tienen digamos, mejores líneas de calidad de vida, pues pueden darse ese lujo de decir, no, no me interesa la vacunación porque tiene mejor calidad de vivienda, tiene más acceso a servicios de salud de calidad, ¿cierto? Tiene mejor alimentación, tiene buenos recursos, tiene estabilidad laboral y bueno, tiene otras condicionantes que le favorecen y le ayudan a su salud. Pero en Latinoamérica no.
en Latinoamérica no, y en Latinoamérica los procesos de vacunación para otras enfermedades han sido muy efectivos, como tú bien lo nombras. Y hoy estamos en la pandemia, y hoy todos tenemos que tener eso muy, muy claro. De pronto no nos podemos dar el lujo de estar tan desinformados en el tema de vacunación. Correcto, correcto. Sin duda, este antecedente que mencionas es muy importante para que todos tengamos claro estos otros factores, ¿no? Que son científicos y son transversales, que se cruzan al momento de llegar al proceso de vacunación, ¿no? Por un lado, estábamos hace un año deseando que existiera una vacuna, especulando cuánto iba a tardar este proceso de vacunación. Llega ahora la vacunación y se presentan otros factores de resistencia. Entonces, empiezan a surgir mitos, empiezan a surgir este tipo de muros respecto de una salida que por fin tenemos, que nos da la ciencia respecto de volver a una relativa normalidad. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la efectividad de cada una. Se hablaba, por ejemplo, de que la Sputnik V tenía uno de los más altos porcentajes de efectividad versus la de Johnson y Johnson, que tenía, no estoy seguro si era el 50% o menos del 50%. Entonces, estos factores hacen que la gente, al no comprenderlo, bueno, todos, creo yo, no, los que no somos científicos, y no informarnos bien, de repente decimos, quizás la que ha venido a mi país, mejor no me la pongo porque no me va a hacer efecto y igual siempre me voy a enfermar. Y empiezan este tipo de conversaciones sin fundamento científico, y qué es lo que precisamos en este medio de hacerle llegar a la gente para que tenga un mejor criterio. Por supuesto, mira, hoy a nivel mundial, en esta carrera, digamos, de ahora que tenemos parte de unas estrategias de prevención y de control por medio de la vacunación para este tema de la pandemia, y que cada país ha, digamos, recibido diferentes tipos de vacunas existentes, ya sea por algunos, digamos, temas no tan científicos, sino más de comercio internacional, ¿cierto? De otro tipo de factores también geopolíticos, como lo hablábamos detrás de iniciar esta entrevista, entre otros, hacen que hoy la vacuna que nos llegue al brazo es una de las mejores alternativas que tenemos. A decir, a no tener nada, la vacuna que tenemos disponible es la mejor vacuna en este momento. No podemos estar, digamos, diciendo, no, yo quiero esta por X y Y motivo, cuando en este momento, como tú bien lo acabaste de decir, hace un año decíamos una vacuna. Hoy tenemos varias, y la que llegue a nuestro país es la fundamental para este momento. Por supuesto, vuelvo y repito, todavía la ciencia sigue en curso, sigue haciéndose en vivo, pero por eso podemos empezar a escuchar, no, es mejor esta porque tiene un poquito más de efectividad o todos estos números, pero eso a la práctica y a la realidad, vuelvo y digo, el contexto de nuestros países es lo que tenemos y es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y obviamente con todas las otras medidas que vamos a explicar a continuación. Rápidamente, dos palabritas que se confunden mucho, que la gente hoy en día utiliza, pues con estos temas de vacunación, el tema de la efectividad. En temas, digamos, de empresa, estos términos de efectividad, ¿no? Es el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Que eficacia es lograr el objetivo planteado y la eficiencia es hacerlo con mínimo de recursos. En salud no es tan fácil. En salud este término no es así, tan directo. En salud es más complejo porque cuando hablamos de efectividad, o sea, de este término macro, engloba todos los beneficios o las consecuencias para una población en relación a su salud. La efectividad de las vacunas en términos poblacionales es que tan bien funcionan cuando ya están en poblaciones y cuando ya se están utilizando masivamente. Y dentro de ese término, así como en el otro ejemplo, que tiene adentro la efectividad, tiene la eficacia, a diferencia de la parte, digamos, empresarial, que eficacia es lograr el objetivo. En este caso, la eficacia es si esa vacuna logró el objetivo planteado en la investigación dentro de esos ensayos clínicos que se han realizado. Entonces, esos son, digamos, los porcentajes disponibles que tenemos hoy para comparar las vacunas
De decir, en los ensayos clínicos de Moderna, de Pfizer, ¿cierto? De AstraZeneca, etcétera, etcétera, se evidenció su nivel de eficacia en que las personas que tenían la vacuna durante ese proceso de investigación evitaron la enfermedad o evitaron las complicaciones clínicas o no se enfermaron. Entonces, para que también tengamos muy claro estos dos, digamos, definiciones, ya en la parte de salud, es más complejo cuando hablamos de enfermedades. Pero ya teniendo eso claro, ya sí puedo compartir también algunas de las estadísticas que tenemos actuales, las más recientes, sobre estos porcentajes en cuanto a esa eficacia de las vacunas, esos objetivos cumplidos trazados, que han sido 3, vuelvo y te lo repito, y más para el público. 1 es evitar la enfermedad, los síntomas, ya sean leves, es decir, yo me enfermo, pero yo no desarrollo ningún síntoma, o yo me enfermo, pero no desarrollo enfermedad grave, entonces no me tienen que hospitalizar, y lo mejor, de pronto, no tengo que morir por estos síntomas graves, que es lo que vimos el año pasado, y aún lo seguimos viviendo en países donde todavía faltan muchas coberturas de vacunación. Y en el último punto es que evite totalmente la infección, que el cuerpo responde también, que además yo tengo contacto con el virus, pero no entra este virus a mis células. Los anticuerpos que se crean logran evitar que entre a mis células, evitan que yo genere la enfermedad, y hasta que, si no me da, pues yo tampoco la puedo transmitir. Eso es lo mejor, ¿no? Pero, como digo, lo principal en este momento es no síntomas graves y, por supuesto, no gravedad o muerte. Y eso es lo que están logrando las vacunas. Todas. Muy bien. Hablemos del sistema inmunológico, porque estos son términos que se están escuchando mucho y probablemente algunos lo comprendemos y otros no lo comprendemos tanto. Entonces, ¿qué le hacen las vacunas a nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo funciona esto? Te lo comento porque pues todos en Latinoamérica entendemos muy bien que, por ejemplo, cuando somos bebés nos van a vacunar, nos ponen una determinada vacuna, con las personas de la tercera edad se les pone también alguna vacuna propia de esa etapa de la vida, etcétera. Entonces, pero no comprendemos qué en sí hacen las vacunas, qué le hacen a nuestro sistema inmunológico y cómo nos ayudan a pues tener una mejor calidad de vida. Mira, por supuesto, tú acabas de nombrar un punto primordial de lo que pasa en la región de las Américas en general. Las vacunas han demostrado ser parte fundamental para el cuidado de la salud a nivel comunitario. Muy bien lo has dicho. Hoy estamos en la prensa hablando mucho de la vacuna nueva del COVID, pero hemos tenido varios historial de años donde gracias a las numerosas campañas de vacunación anuales, tanto en población menor como en adultos mayores, hemos evitado muertes por meningitis, por neumonía, sarampión, tétanos, poliomielitis, que son enfermedades discapacitantes y mortales. Y lo hemos evitado gracias a este tipo digamos, de seguimiento de vacunación que ya tenemos implementados en la región. Las vacunas, digamos, son una forma de protegernos a nosotros mismos y de proteger a otros. Sí funcionan porque tenemos, lo que te digo, estadística de ese tipo de enfermedades que gracias a los procesos de vacunación han disminuido su prevalencia en la región. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas prácticamente, yo les digo siempre con quienes hablo, hagan de cuenta cuando nosotros nos entrenamos para un simulacro, ¿no? De huracán, un simulacro de un terremoto, ¿no? O cualquier simulacro, nos entrenan a nuestras defensas naturales de nuestro cuerpo para que aprendan a reaccionar y a defendernos contra esos agentes externos, infecciosos. Entonces reconocen si hay vacunas, como te decía, la de neumococo, entonces reaccionan para la bacteria, vacunas como la actual, la de COVID, reaccionan para virus. O sea, las vacunas son creadas para que haga el cuerpo creer que ese es el agente infeccioso y se defienda, que cuando llegue el real, ya sabe cómo hacerlo. Si llega el terremoto, ya sabemos qué tenemos que hacer, dónde tenemos que evacuarnos, cuál es el kit, ¿cierto?, de prevención. Exactamente
hace nuestro cuerpo? Se prepara y está listo para defendernos de cualquier agente externo que nos vaya a enfermar. Muy bien. En este entendido, entonces, las vacunas, independientemente de la que nos pongan, tenemos entonces la certeza que esto va a darnos un punch, como un impulso, un extra a nuestro sistema inmunológico, que es el que protege pues nuestra salud, nuestro bienestar integral, versus los síntomas de la COVID-19, del SARS-CoV-2. Pero entendamos entonces esto en cuestión de porcentajes, porque al final esto es lo que la gente tiene como duda, y muchos que todavía no se han vacunado, no se han decidido por vacunar, dicen, esta que ha llegado a mi país no me genera confianza, o a lo mejor por temas mediáticos, dicen, por la procedencia o lo que yo he escuchado respecto de esta vacuna, de dónde viene, pues me genera desconfianza. O los otros rumores que no están fundamentados es, esto tiene efectos colaterales, esto va a generarme más daño que beneficio. Entonces, hablemos si podemos de, por ejemplo, Sinovac, Johnson, Sputnik V, AstraZeneca, que son las que están más a la mano de nuestros países. Por supuesto. A mí me gusta llevar y decirle a la gente, usted que me está escuchando hoy, le voy a decir dónde puede encontrar la información de lo que yo le estoy diciendo para que usted mismo la verifique y contraste esa información. Hay dos herramientas que me gustan mucho, y una de estas, que es la primera, porque a veces estamos muy encasillados en nuestro país y decimos, esta vacuna nos la enviaron solo a nosotros. Correcto. No, ojo, esta vacuna no solo su país la tiene, sino otros países también. La herramienta es del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, se llama CDC Data Tracker, y es un seguimiento, ahí está como la pestañita de vacunas globales, y nos muestra cuántos países a nivel mundial están utilizando esa vacuna. Entonces, lo leo aquí rápidamente. 178 países a nivel mundial están utilizando AstraZeneca. 178, de pronto porque estamos aquí en la región de Latinoamérica decimos, uy, ¿por qué solo estamos utilizando nosotros AstraZeneca? No, lo están utilizando muchos países de la región, de las Américas, del África, de India y demás, que tienen, como les decía, determinantes sociales en las cuales nuestros sistemas de salud carecen de algunos, digamos, de recursos tecnológicos de almacenamiento que requieren otro tipo de vacunas, como la Pfizer, ¿no? Temperaturas de ultracongeladores especiales. Nuestra región carece también de muchas vías de acceso a lugares apartados. Digamos que esta vacuna es más fácil de almacenamiento y distribución. Por eso está en 178 países a nivel mundial. Luego sigue la Pfizer, que está en 104 países implementada. Y quiero dar primero estos datos antes de hablar de estos porcentajes de eficacia como tal de la vacuna, porque quiero dar y focalizar a todos los que nos están viendo hoy, que no solo su país la está utilizando, sino muchos al mismo tiempo, dependiendo del acceso y de los trámites también comerciales que tienen los países. La siguiente, que está muy utilizada, está en 54 países, es Moderna. Similar, en 45 países está la Gamaleya, que es la Sputnik V, y Sinopharm está en 42 países, y Sinovac está en 31 países del mundo, de diferentes continentes. Y así sucesivamente en menor cantidad las otras vacunas, pero yo quiero que se den cuenta nuestra audiencia que no solo nuestro país está utilizándola, sino son muchos a la vez. Y por ejemplo, esta de Sinovac está siendo utilizada en 31 países de varias regiones del mundo. Entonces, ya teniendo esto claro, que no somos los únicos, no somos el ombligo del mundo y solo nos está pasando este problema a nosotros, sino no, esto es algo mundial, esto es una pandemia, esto es serio. Ahí ya yo ya les puedo compartir también las estadísticas de estos porcentajes, y tengo también tres, digamos, fuentes de información que me parecen muy leíbles, muy interesantes. Vuelvo y cito la del CDC porque me gusta cómo organiza la información.
También está algunas gráficas de comparativos que hizo el New York Times, y aquí en la región, el medio Salud con Lupa también hizo digamos, un paralelo, un cuadro comparativo muy bien resumido que les voy a leer a continuación sobre estos porcentajes interesantes. Pero como les digo, más allá de estos mismos porcentajes y de sentir, uy, esta vacuna de pronto no nos ayuda tanto, es darnos cuenta que es lo que tenemos disponible y que otros países también la están utilizando. Entonces, para no sentirnos solo es que me llegó a mi país esto. Correcto. Entonces, Está muy bien. podemos ver los tres ítems que les decía, los tres objetivos. Eficacia es objetivo planteado, cumplido. Y en el objetivo planteado de las vacunas, de prevenir los síntomas de la enfermedad, es decir, yo estoy vacunada, tengo contacto con el coronavirus, me enfermo, pero no, perdón, tengo contacto, pero no me enfermo. Eso, la mayoría de las vacunas, y te hablo, la Pfizer tiene un 91% de efectividad, de eficacia, que yo contraigo ese virus, pero no desarrollo la enfermedad, el 91%. Y seguido, pues, Moderna también tiene un 94%. AstraZeneca, que es el que vemos que es la vacuna más implementada a nivel mundial, tiene un 75%. Y esto no quiere decir que una sea mejor que otra. Claro, vemos que una tiene mayor porcentaje, pero ojo, que estos son porcentajes poblacionales y también tenemos unos determinantes propios de nuestro cuerpo, de nuestra genética. Entonces esto también puede variar un poquito. Puede que yo tenga AstraZeneca, pero puedo tener mejores porcentajes. Estos son porcentajes, digamos, un corte poblacional de los estudios. Entonces tampoco por eso quiero que diga la gente, no, es que esta vacuna es mejor y la que me colocaron a mí, que por ejemplo sea Sinopharm, tiene solo 73%, o la Sinovac solo tiene el 50% de evitarme los síntomas. Perdón que te interrumpa, Tania. Solo para englobar este punto que estás mencionando de efectividad, no solo está pasando con la vacuna para el SARS-CoV-2, para la COVID-19, sino que estamos hablando que estos porcentajes también se dan en el resto de vacunas para otro tipo de enfermedades. ¿Es así o me corriges, por favor? Es así, la complejidad de esta nueva enfermedad COVID-19 es que no solo nosotros tenemos que evitar que nos dé la enfermedad, sino que el punto estratégico, el objetivo principal de la vacuna era evitar las consecuencias graves, estos síndromes graves y la mortalidad causada por esta nueva enfermedad. Entonces, es aquí que los científicos, más que decir prevenir directamente que no le dé, es que, bueno, si le da, no se muera. Entonces, por eso vuelvo y les decía al principio, la eficacia es ese objetivo que nosotros nos planteamos de cumplir algo. Y ese cumplir algo es que si se enferma no se agrave, no se hospitalice y muera, o llegar al punto de decir que si se enferma, que si contrae el virus, no se enferme, o lo mejor, en el mayor caso, que pasan algunos, en algunas probabilidades, ¿no? Es que ni siquiera se enferme, porque el cuerpo detiene el virus y no lo deja penetrar a nuestras células, y yo ni tengo síntomas ni puedo transmitir. Entonces, esta enfermedad es compleja, es muy compleja, y la ciencia ha logrado al menos atacar estos tres puntos importantes que identificó como retos, y lo está logrando a través de la vacuna. Ya más adelante te voy a comentar la última noticia de esta semana positiva en cuanto a evidencia científica de la vacunación en personas que ya han tenido COVID y que han sido vacunadas. Y hasta cada vez este tiempo real de ver la ciencia en curso nos está trayendo buenas noticias. Entonces esperemos tener más datos de las personas vacunadas a nivel poblacional para realmente tener datos de efectividad. Efectividad es que cómo funcionan las vacunas en la población. Estos datos de estos porcentajes son de eficacia, de lo que se identificó durante los ensayos clínicos. Entonces, digamos por eso que estos porcentajes, claro que nos demuestran que funcionan, que hay estas probabilidades,
pero que en nuestros países también se está haciendo un seguimiento riguroso para identificar cómo se comporta nuestra población a través de todos estos determinantes sociales tan complejos que tenemos. Pero hasta el momento la evidencia científica nos ha dicho si está funcionando. Hay que reforzar con otras medidas preventivas, pero sí está funcionando, sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno, ahí estamos en ese proceso. Muy bien. Hay una pregunta. ¿Por qué en algunos casos, entiendo yo que la de Johnson es una sola dosis y por qué en el caso de otras son dos dosis? ¿Por qué esta operatividad respecto de esta vacuna? ¿Por qué? ¿Y por qué la dilación entre pasar entre una vacuna y otra pueden ser de 15 días o un mes? ¿Por qué? Bueno, dependiendo de, digamos, del tipo de método implementado para la realización de cada vacuna, como ya lo hemos sabido, tienen diferentes componentes, ha sido, digamos, extraída diferentes formas de poder generar esa respuesta, ¿cierto? Esa preparación en nuestro cuerpo a través de extraer una proteína del virus o el material genético del virus o traer otro virus y colocarle otra cosa, digamos, otro componente para que el cuerpo crea que es este virus o no. Entonces, dependiendo de esas líneas que hacen que yo cree esa respuesta inmunológica, en estas investigaciones han determinado esos tiempos porque han ensayado decir, bueno, esta me estimula el sistema inmune de las personas hasta este mes y este punto. Aquí es donde yo tengo que hacer un refuerzo. O no, con una sola dosis, esta vacuna ha logrado mantener el refuerzo o esa fortaleza inmunológica tantos meses como si tuviera dos dosis. Entonces, dependiendo de cada proceso investigativo, han determinado estos científicos los tiempos, digamos que es esto de los meses, los posibles refuerzos a futuro, que todavía se está investigando, si esto va a ser tipo vacuna estacional, y las personas, y esto es muy importante, el tipo también de personas a las que se debe implementar las vacunas. Tú has visto, hemos logrado que se prioricen personas con comorbilidades, adultos mayores. Hoy en día, por ejemplo, ya hay vacunas como la de Johnson Johnson que se pueden implementar desde niños de 12 años. Eso acá en los Estados Unidos ya se está analizando. Entonces, digamos que por eso la complejidad de entender el por qué unas dosis, digamos, unas dosis menos o por qué tales edades, tales vacunas, porque todo eso se está ahorita investigando, se está llenando de datos y están diciendo qué es lo mejor para su sistema inmune cuando tiene ese biológico dentro de su cuerpo. Súper interesante. Realmente, otra pregunta que surge es, después de lo estándar ha sido dos dosis, para darlo el caso de El Salvador, ¿no? Pero la pregunta es, hasta este momento la ciencia ha determinado que bastará con estas dos dosis o habrá necesidad de volver cíclico el proceso de vacunación, es decir, de aquí a un año me tengo que vacunar o de aquí a 5 años me tengo que volver a vacunar. ¿Qué noticias hay respecto de eso? Porque esa es otra interrogante válida que se hace la población. Por eso te decía, actualmente se está investigando si va a pasar lo mismo que una vacuna estacionaria, que tenemos que hacer los refuerzos. Hasta el momento han estudiado, digamos, nosotros iniciamos el año pasado con estudios donde nos decían que la inmunidad duraba máximo 6 meses. Hoy en día tenemos ya estudios donde dicen, bueno, de 6 meses hasta un año puede estar durando. Pero, por ejemplo, y esa es una de las noticias que te decía que te tengo, han demostrado esta semana, ahorita, el 14 de junio de este año 2021, la Universidad de Rockefeller de Nueva York publicó en Nature un estudio, digamos, durante una corte de este año, donde ha mostrado que personas que han tenido el COVID-19 y han sido vacunadas han reforzado digamos, esos anticuerpos y digamos, han actuado mejor ante las nuevas variantes. Se ha reforzado el sistema inmunológico. ¿Qué teníamos con estudios donde ahorita han analizado a las personas que tienen solo una dosis y le falta la segunda? Que, por ejemplo, si yo tengo solo una dosis y me falta la segunda, estoy protegida, por supuesto, pero parcialmente, porque necesito ese refuerzo. Vemos que los anticuerpos van subiendo y vuelven a decaer.
Entonces ahí es cuando el refuerzo me ayuda otra vez a mantener unos niveles de protección aceptables. Entonces, por ahora, la ciencia que nos dice, hay que hacer refuerzos o no se tiene que confiar si es que usted ya le dio la enfermedad, vacúnese, o si tiene una sola dosis, esté muy pendiente de cuándo le toca a usted la segunda dosis, porque si su vacuna le dijo, tienen que esperarse 15 días, un mes o 3 meses, es porque ese es el tiempo que le dura esa inmunidad con esa dosis. Y es necesaria la siguiente dosis para que complemente y se fortalezca su sistema inmune para resistir lo que viene. Llevamos año y medio, ¿cierto?, de la pandemia. Ya Sí, tenemos sí. estos datos. Como les digo, esto fue de ahorita esta semana. Mientras sigamos completando esto que está pasando, yo creo que ya a final de año vamos a tener otros datos robustos donde nos van a decir, miren, sí va a pasar que esto sea como la vacuna de la gripe no, estacionaria. Cada año hay que ponernos la vacuna o que se prioricen algunos grupos. Hasta ahora eso todavía sigue en investigación, nos toca tener paciencia y seguir haciendo lo que tenemos de evidencia, vacunarnos con las dosis completas dependiendo de la vacuna y no confiarnos aún ya nos haya dado COVID, empezar y estar atentos a nuestros esquemas de vacunación. Muy bien, has tocado un punto muy importante. Hay personas que dicen, bueno, a mí ya me dio, yo ya estoy vacunado, entonces ya no puedo, ya soy libre de la mascarilla, ya no es necesario que me lave a cada rato las manos con alcohol gel, ya no es necesario, ya me puedo reunir con otras personas. ¿Qué hay de cierto y qué no de parte de esta actitud o de esta postura? Por Que acabo de mencionar? supuesto, Wilber, actualmente, vuelvo y les repito, estamos haciendo ciencia en vivo, ¿no? Ya tenemos claro unos beneficios cuando nos vacunamos. La seguridad, la efectividad que estamos hablando, que tiene, digamos, esas tres probabilidades macro, ¿no? Que si me enfermo, me enferme leve, que no me llegue a hospitalizarme o que, por ejemplo, ni siquiera me enferme. Pero existe la probabilidad. Volvemos al tema de las probabilidades. Esos porcentajes que hablamos, como para no confundir a la gente, son Sí, sí. probabilidades. ¿No Ok. tienes una probabilidad alta de no enfermarte del 90% o tienes una probabilidad del 50-50? Pero igual existe la probabilidad. Pequeñita o mediana, existe la probabilidad, aún estando vacunados. ¿Cómo fortalecemos esa probabilidad de la vacuna? Seguir cumpliendo las medidas de contención que ya conocemos, lavado de manos, uso de tapaboca, claro que nos va a reducir esa probabilidad. ¿Qué pasa otra vez en países, digamos, hablemoslo así, de primer mundo? Volvemos a ejemplos, Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay lugares como la población, ya estamos casi en el 70% de coberturas de vacunación en algunos estados. Ya hay, últimamente, el CDC dijo, bueno, en algunos lugares ya no necesito usar máscara. ¿Qué pasa con eso? Y ahí viene el conflicto porque hay voces de los dos lados, ¿no? Los científicos que dicen, no, hay que seguir esto para evitar los riesgos y otros que dicen se puede relajar. Pero ojo, ese se puede relajar es que porque aquí los determinantes sociales son diferentes. Uno, amplitud de lugares, todo el mundo tiene su carro, las casas son alejadas, ¿cierto? Volvemos al tema de determinantes propios, la gente tiene buena alimentación, hay mucho trabajo, hay seguridad, hay empleo, hay asistencia social. Son Entonces, otras claro, condiciones hay muy otras distintas condiciones a muy Latinoamérica. distintas donde dicen, bueno, yo ya aquí me puedo relajar de usar la mascarilla en lugares porque los lugares son muy amplios o porque tengo acceso a diferentes, el servicio de salud es mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente en nuestros países en América Latina no es así de fácil porque hay hacinamiento, hay otro tipo de condiciones de estrés que debilitan mi sistema inmune, tenemos que hablarlo así. Hay también el sistema inmune se crea con proteínas, por decirlo así, son pequeñas proteínas que busca el cuerpo para estar fuerte, entonces si tenemos, ejemplo, porcentajes de desnutrición, de malnutrición en nuestros países, o sea, todas las carencias de determinantes sociales de la salud, vuelvo y lo repito, que es algo tan fundamental en salud pública, es cuando decimos la vacuna es una solución, pero no es la única, porque tienes que atacar, esa es la vacuna, es para ese determinante individual, pero para temas colectivos y demás, tenemos que tener esa corresponsabilidad y esa solidaridad de grupo de protegernos a nosotros y a los demás.
Entonces, por eso digo, no nos podemos dar tantos lujos de primer mundo cuando tenemos muchas carencias en muchas cosas. Entonces, ahí le dejo a cada uno que nos está viendo este programa de sensibilizar y ver su realidad. Mire su contexto y ahí se va a dar cuenta si se puede dar ese lujo de decir, no me lavo las manos o Correcto. no me importa usar la mascarilla. ¿Realmente no le importa? ¿Realmente será que usted se puede dar ese lujo? Lo dejo ahí en interrogante. Dejamos la interrogante en el aire, muy bien. En este planteamiento que acabas de hacer, cabe también hacer la pregunta, entonces, si ya me dio el COVID o no me dio el COVID, pero igual ya estoy vacunado, ¿hasta cuándo entonces yo tengo que usar la mascarilla? Porque bien lo sabemos que no es cómodo andarla y por eso muchas personas optan por usarla mal, lo cual también es irresponsable, hay que decirlo con todas sus letras, cómo dejar de usarla o de guardar la debida distancia. Entonces, es una tendencia en el mundo, en Latinoamérica particularmente, esta relajación que va más por el punto de hartazgo, de decir, ya no soporto tener que estar así, yo quiero volver a reunirme con mi familia, con mis amigos, pero hay un punto de responsabilidad, de corresponsabilidad que debemos mantener. Entonces, la pregunta puntual es esta: ¿hasta cuándo, si es que hay algún dato, yo tengo, a pesar de estar vacunado, que usar la mascarilla y mantener? ¿O va a ser esta la realidad de aquí hasta nuevo aviso? Bueno, aquí desde el principio de la pandemia los organismos internacionales que tienen un pool de profesionales de diferentes disciplinas lo dejaron claro. Las medidas implementadas tienen que ser muy, digamos, especializadas para cada contexto social. Vuelvo Correcto. al tema, porque cada país y dentro de nuestros países, cada región y cada, digamos, lugar donde nosotros vivimos es totalmente diferente a la realidad de una capital, entre otros. Entonces, las acciones sí tienen que ser muy focalizadas, muy locales. Digamos, no, vuelve el tema, el lujo no me lo, si en la ciudad ya lo están haciendo y en mi área donde yo vivo no, tengo que ver qué es lo que necesita mi ambiente para yo seguir o para relajar estas medidas. Estas medidas de prevención son muy localizadas, muy focales. Entonces, acá la conciencia que quiero para todos los que hoy nos están escuchando es revisar nuestro contexto. Más allá de una, digamos, de una conciencia individual de estoy cansado, claro que estamos cansados, usted no es el único en el mundo, todos los países estamos cansados, todos los individuos queremos estar con nuestras familias, pero tenemos que detenernos a tomar una decisión responsable. Si Correcto. esa decisión, y lo viví con personas cercanas a mí, familiares, que por relajarse las medidas durante Semana Santa y solo ir a un encuentro familiar un mes después, ya ese familiar había fallecido por el tema del COVID y no aguantarse un poquitico, pues le costó la vida a una persona de su familia que la quería. Entonces, yo quiero que la gente tome decisiones conscientes y muy responsables de las consecuencias. Usted es libre de tomar cualquier decisión, pero siempre cuente en las consecuencias A, B y C. Hoy en día, Wilber, y te lo digo con todo corazón, y lo que hemos analizado, la gente se ha cansado, porque eso pasa, se cansa haciendo tantas actividades repetitivas de estos usos, cuando ahorita en América Latina es cuando más se están disparando el número de casos. No Correcto. solo por relajarse en las medidas, sino por toda la crisis también económica y toda la crisis social que están viviendo nuestros países. Que ha masificado los contactos entre personas, que ha masificado los desplazamientos, ejemplo, marchas, ¿cierto? Muchas cosas sociales, estallidos sociales que han hecho que se interactúe más. ¿Y cuál es la consecuencia estadística? Más muertos y más casos. Entonces, hoy vuelvo y digo, en el mundo, países que ya tienen la vacunación al 70%, al 90%, se pueden dar el lujo de relajar. Pero en Latinoamérica, hoy estamos viviendo más crisis y demuestran esos contactos que terminan en hospitalizaciones, en servicios de salud saturados,
y gente muriendo, gente que queremos nosotros. Entonces, si usted quiere realmente cuidar a su familia, tiene que tomar esa decisión de aguantarse un poquito más esto. Pero tal vez ese aguante un poquito más le puede garantizar que ese otro que no tiene su vacuna o que no tiene las condiciones favorables que usted tiene hoy, no fallezca por esa pequeña interacción. Entonces, igual, la decisión es de cada uno, pero miremos el contexto. Miremos el contexto para tomar la mejor decisión al salir de nuestras casas o a dejar o a invitar a alguien a nuestras casas. Súper importante ese planteamiento que haces porque tenemos que entender que no somos personas independientes, sino somos interdependientes, y lo que me afecta a mí puede afectar al otro y viceversa. Es decir, no podemos hacer esa desconexión no solo desde el punto de vista globalizado, tecnológico, de comunicaciones, sino de convivencia social y en este caso, debido a la pandemia, pues sanitario. Tenemos que protegernos todos. Protegiéndome yo, protejo al otro y viceversa. Y así vamos generando una red de protección, ¿verdad? Y pues en el sentido contrario, pues también si yo me descuido, pues puedo generar incluso que otro pueda tener complicaciones en su salud, lo cual no es correcto y hay que decirlo así, tal cual. Tania, vamos entrando a la fase final de nuestra entrevista. Tengo dos preguntas puntuales. La primera es, creo que lo mencionaste, pero hay que remarcarlo. Si ya me dio COVID, si ya estoy vacunado o no me dio COVID, pero ya estoy vacunado, ¿puedo ser yo agente transmisor del virus, del SARS-CoV-2? ¿O a partir de la vacuna no solo estoy ya protegido, sino que ya no soy un vector que puede ser de riesgo para las personas que conviven conmigo? Mira que eso esta semana ha sido debatido bastante. ¿Por qué? Porque los científicos, como te digo, que están viviendo en países de primer mundo, están viendo que las personas vacunadas y al relajar un poquito estas medidas de prevención y generar un poquito de interacciones, no han visto ese cambio de aumento de número de casos. Cosa que no ha ocurrido en América Latina, y un ejemplo es Chile, que hemos visto que a pesar de que hay población vacunada y relajó sus medidas, sigue un aumento de casos, no de fatalidades, pero sí un aumento de casos. Entonces, como les decía, recordemos, las vacunas se crearon con 3 fines diferentes y existe la probabilidad que en mi cuerpo alguna de esas 3 posibilidades pase, que me enferme, que contraiga el virus, tengo el virus, pero que no presente síntomas ni leves, que tenga el virus y presente síntomas leves, o que me hospitalicen, pero ahí yo viví, o que es el que tú dices y que hay evidencia también, que yo entre el virus a mi cuerpo, mi sistema inmune no lo deja entrar a las células, no lo deja replicar, en cuanto yo, como no repliqué mi virus, no tengo el virus, pues no puedo transmitirlo. Pero acuérdese que existen las otras 2 posibilidades iniciales, que sí tenga el virus, lo pueda transmitir, pero que a mí no me dé enfermedad. Entonces, viendo que sí hay esas probabilidades, es cuando uno dice, bueno, si de pronto a ti la vacuna lo único que hace es evitar los síntomas graves, tienes que usar el tapabocas porque igual te dio la enfermedad. O, en el caso mejor, que sería la mejor probabilidad, pues que de pronto no me dé la enfermedad y no la transmita. Pero yo, ¿cómo sé eso? Entonces vuelvo a la conciencia social. Si yo estoy en un país latinoamericano y tengo que hacer contacto con la gente, pues mejor me pongo las mascarillas por no protegerme a mí, porque yo estoy protegida, pero pronto por proteger a los demás. Entonces sí hay evidencia de los 3 flancos. Muy bien. Pero para saber al nivel individual está muy complicado, por eso te digo, hay que saber el contexto. Hay que saber el contexto en el que estoy yo y tener esa corresponsabilidad con el otro. Correcto, y remarcar a nuestra audiencia que este proceso científico, como todos, son procesos en desarrollo, no son procesos ya terminados, sino que sobre todo en este tiempo que apenas llevamos el segundo año de pandemia, pues estamos en constante evaluación, nuevas noticias, nuevos hallazgos. Entonces, lo mejor, lo más seguro es cuidarnos, protegernos a nosotros y a los demás. La última pregunta, dime. No, algo para precisar también es el tema de la vigilancia que se está haciendo hoy en los procesos de vacunación. Como les decía, son muchos países al mismo tiempo y hay algo en salud pública que se llama la farmacovigilancia.
Ahorita se están evaluando los efectos a las vacunaciones. Hay unos efectos normalitos que ocurren en todas las vacunas. Como ya sabemos, cada medicamento tiene unos eventos adversos que lo señalan. Con las vacunas son iguales. ¿Qué es lo que uno puede sentir con las vacunas si son eventos, digamos, que pueden ocurrir y que no deben generar preocupaciones? Obviamente, si me aplicaron la vacuna, pues que me duela el brazo, puede pasar, porque obviamente se activa esa respuesta inmune, entonces aquí uno va a sentir el enrojecimiento, el dolor, pero también su cuerpo puede reaccionar en esta batalla de alistamiento, como yo les decía, o en este simulacro de preparación, su cuerpo reacciona como si tuviera la enfermedad y le da fiebre, siente dolor de cabeza, ¿cierto? Malestar general, dolor articular, como si usted estuviera enfermo, porque su cuerpo normalmente, como les digo, está pensando que está enfermo y se está activando. Entonces, esos son, digamos, eventos naturales. Aún así, se hace seguimiento a esto, se está reportando, todos los países tienen actualmente una ficha de reporte de eventos adversos a la vacunación, donde obviamente están estos clásicos, pero también se están analizando los otros que, como hemos visto, han pasado, ¿no? Trombosis, otro tipo de enfermedades que se han activado. Entonces aquí también hago el llamado que si usted tiene enfermedades, comorbilidades fuertes o síndromes muy característicos que debilitan su sistema inmune, ¿no? Enfermedades autoinmunes y demás, o están en embarazo o tiene otro tipo de enfermedades que usted está en seguimiento, tiene que consultar a su médico cuál es el mejor procedimiento en estos casos, porque así a nivel individual, muy especializado, podrán pues encontrar cuál es lo que usted realmente necesita. Entonces, eso Muy se bien. quiere dejar muy claro. Importantísimo lo que acabas de anotar. La última pregunta de nuestra entrevista, Tania, es, aunque yo creería que esto nos da para otra entrevista, para otra cita, sin embargo, quiero que demos un adelanto. Respecto a estas nuevas variantes de la COVID-19, del SARS-CoV-2, por ejemplo, se habla mucho de las cepas de la India, de Brasil. ¿Qué efectividad tiene las vacunas de las que hemos estado hablando hasta este momento frente a la evidencia de estas nuevas variantes? Es decir, ¿nos mantiene igual protegidos o estamos hasta este momento, según las noticias, según lo que dice la ciencia, estamos o no? O igual, ya ante esta nueva variante, ya nuestro cuerpo pues realmente no está protegido. Esa es otra inquietud que surge en la población. Mira que durante todo este último mes he podido estar con varios colegas, no, ya hace mes y medio, que este tema de las variantes fue como un bulletin bien mediático y tuve la oportunidad de estar tanto en ruedas de prensa como en eventos con diferentes investigadores, porque eso quiero dejarlo también muy claro. Como yo soy del área de salud pública y tengo esa oportunidad de condensar toda la información donde se toman las acciones públicas, ¿no? En políticas públicas, pero dentro de este complejo de acciones existen profesionales para cada línea, el inmunólogo, el virólogo, ¿cierto? El médico que mira todo este tipo de enfermedades, el médico interno, etc. Cada especialista, y se llegan a consensos científicos. Entonces, también, nada es tan sencillo. ¿Qué han visto, digamos, estos consensos científicos con el tema de las variantes? Por ejemplo, una de las cosas ahí, ya no hablamos de variantes sudafricana, de Brasil, bueno, ya hoy le cambiamos el nombre a alfa, beta, gamma para quitar el estigma de los países. Digamos que mira que cómo se avanza el conocimiento, ahí ya quitamos eso. Entonces ahora estamos hablando, de ejemplo, de una variante beta, que es la variante sudafricana, y que esa ha sido una de los retos en investigación en temas de vacuna, porque al principio decían, de pronto esta vacuna le cuesta un poquito generar anticuerpos neutralizantes cuando existe la variante beta, que es la que antes conocíamos como sudafricana. Como te decía en el último reporte de Nature, de este paper de la Universidad Rockefeller de Nueva York, donde han analizado esta corte durante este año en personas que ya les ha dado COVID y que como esta variante fue reciente, esta variante son recientes y van a seguir pues mutando en cuanto sigan el virus contagiando a diferentes personas, han identificado que
las vacunas ya están reconociendo más. Si les dio la enfermedad del año pasado, pero tienen la vacuna de estos años, el cuerpo es más eficaz a contrarrestarlas, aún teniendo estas nuevas variantes. Y eso es un dato positivo. Entonces, ¿qué han dicho, digamos, estos consensos de científicos? Hasta el momento podemos estar tranquilos que las vacunas que tenemos están logrando neutralizar, controlar este tipo de nuevas variantes. Ojo, pero eso no quiere decir que las investigaciones hayan parado, sino siguen, todas estas casas farmacéuticas siguen investigando y siguen probando cómo ataca sus vacunas para cada una de estas variantes. Hasta el momento tenemos un parte positivo. Esperemos que las variantes que vayan surgiendo las siga protegiendo estas nuevas vacunas, pero sé que la comunidad científica ya está un paso más adelante para, si llega el caso de que llegue una nueva variante con más nivel de dificultad, pues se pueda generar otro tipo, digamos, de biológico que siga en pro de detener esta enfermedad. Entonces, por ahora tenemos un parte de tranquilidad, vamos a seguir cómo avanzando la ciencia y cómo los científicos que están trabajando a nivel mundial, pues siguen colaborando. Muy bien. Muchísimas gracias, Tania, por este valioso tiempo de tu apretada agenda. Tania es una persona, de verdad, muy ocupada, muy solicitada a nivel de conferencias y de seminarios, pero qué bueno que siempre tenés espacio para nosotros, para el informe acá en El Salvador. Te lo agradecemos mucho y esperamos, pues, de todo corazón que tengas muchos éxitos en tus labores. Así que desde acá te enviamos un gran abrazo con mucho afecto y admiración. Muchísimas gracias, Wilber, y no, un caluroso saludo a toda la comunidad de El Salvador, que sigan protegiendo a sus familias, que sigan viendo pues la realidad con mucha solidaridad, con mucha fortaleza, con mucha resiliencia, que esa es nuestra característica en Latinoamérica, y por supuesto con mucha corresponsabilidad, que como hoy lo vemos con Wilber, somos de diferentes países, pero nos estamos comportando como una sola nación y sigamos colaborándonos porque esto es lo que nos está haciendo trabajar más en esta pandemia, nuestra solidaridad y nuestro trabajo en equipo como región. Y la recomendación de siempre para usted, mi querido internauta, una persona informada o mejor informada toma mejores decisiones. Y esto se trata de un proceso en evolución y hay que mantener las medidas sanitarias para protegernos a nosotros y a los nuestros. Así que de eso se trata, de tener una actitud solidaria con los demás. Muchísimas gracias, Tania. Un gran abrazo hasta donde estás. Y un abrazo gigante, Wilber. Entonces, esperemos vernos pronto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por estar pendientes del informe Periodismo Científico. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador, y nos vemos en una próxima entrega, siempre sobre temas de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y salud. Hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.